Con 74 votos a favor entre 137 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en segundo debate la denominada Ley de Apoyo Humanitario, presentada por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Las reacciones no se han hecho esperar y diversas fuerzas sociales han convocado para mañana, 18 de mayo, un plantón frente a la sede del Poder Legislativo. ¿Qué está pasando en Ecuador mientras la cuarentena se mantiene? Para aportarnos elementos de comprensión, hemos invitado a David Chávez, sociólogo, analista político y docente universitario. David, gracias por regalarnos este tiempo de tu domingo para conversar sobre nuestro país. No, encantadísimo de estar en presencia. Un cordial saludo a las amigas y amigos que nos escuchan. Muchas gracias. David, comencemos por lo básico, pensando sobre todo en que quienes van a leer o ver, sobre todo son gente de otros países, ¿no? De los otros lugares donde Presenza está, llega y tiene seguidores. Comencemos con una fotografía de la situación social y política y económica de Ecuador. ¿Cómo tú dibujarías este momento? Si tú hicieras un dibujo de Ecuador hoy, domingo 17 de mayo, ¿cómo lo dibujas? No, sería un dibujo tenebroso, digamos. La situación es realmente muy grave. Empezaría señalando lo que se conoce a nivel internacional, ¿no? El Ecuador, solo a nivel regional y posiblemente a nivel mundial, ha sido uno de los países que peor ha manejado la crisis del coronavirus, ¿no? Pero esto se debe, y eso es quizá lo que no se conoce tanto, a lo que ha ocurrido en los últimos años en el Ecuador. El Ecuador entró en esta oleada regional de viraje hacia la derecha, lo que significó las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Es decir, un programa que debilita el Estado, que debilita la inversión pública, las cifras de cómo en estos 2 últimos años particularmente se disminuyó el presupuesto del sistema de salud pública en el Ecuador son escandalosas. Hablamos de alrededor del 60% del presupuesto menos en estos últimos 2 años. Entonces, eso explica el por qué el Ecuador no pudo responder frente a la crisis. Con un Estado desmantelado, sin inversión pública, con una inversión en salud cada vez más reducida, y además con un gobierno que tiene una incapacidad de gestión pública pasmosa, era muy difícil que el Ecuador pueda responder de otra manera y esto ha tenido un costo lamentable y muy doloroso para el Ecuador. Y uno de los problemas es que además, en medio de la pandemia, el gobierno no solo que ha revisado, que habría sido lo lógico, como ha ocurrido en otros países a nivel mundial, que han detenido un poco su arremetida neoliberal y han revisado sus políticas por lo grave de la crisis. En el Ecuador no ha ocurrido todo lo contrario. En el Ecuador la crisis ha servido para que los sectores que están agrupados en torno al gobierno y que lo sostienen, agudicen, radicalicen y recrudezcan la aplicación de la agenda política y económica que han tenido en estos 3 últimos años a nivel de gobierno. David, esta fotografía es en realidad una película, ¿no es cierto? Podríamos remontarnos a las señales al inicio mismo del gobierno del presidente Moreno, pero no vayamos tan atrás. Ubiquémonos en octubre del año pasado. A tu criterio, ¿qué relación tienen todas las medidas y acciones gubernamentales con las pretensiones de octubre que provocaron las movilizaciones que son de conocimiento público? Bueno, eso es lo dramático de la situación que vive el Ecuador, porque efectivamente, como bien señalas, en octubre tuvimos, para empezar, un levantamiento popular e indígena particularmente, pero de los sectores populares en general, que bien puede catalogarse como el más importante que hemos tenido en los últimos 20 años. Es decir, que recuerda quizá los grandes levantamientos indígenas de los años 90, con una serie de componentes nuevos, como un levantamiento muy importante de sectores urbanos. Pero ¿cuál era el mensaje? Eso fue clarísimo desde el primer día. Lo que intentó el gobierno en octubre fue implementar el paquete que está implementando ahora de medidas económicas. Y no solo eso, porque el de ahora es peor que el de octubre. En la ley que ustedes introducían al inicio de esta conversación, la ley que acaban de aprobar en estos días, lo que se establece es un estado de excepción de la legislación laboral.
lo voy a decir de otra manera. Es legalizar algo que ya veníamos viviendo. La dictadura de los empresarios en el Ecuador. Para las amigas, amigos que nos escuchan fuera, el núcleo duro de esta ley, ni siquiera en un principio esta ley tenía aportes voluntarios de los trabajadores sobre todo, y una parte más pequeña de los empresarios, para financiar al Estado frente a la crisis. El gobierno decidió quitar esos aportes en una medida demagógica y populista, porque eso no era lo que realmente le interesaba al gobierno. Al gobierno lo que le interesaba era ese núcleo duro de la ley que establece que por este periodo y por un plazo de algunos años, es posible establecer un acuerdo entre empresarios y trabajadores para establecer las condiciones contractuales y de trabajo. Lo que en buen romance significa los empresarios pueden hacer lo que les venga en gana para establecer las condiciones en que sus trabajadores van a laborar para ellos. Esa es la situación del Ecuador, es decir, eso es lo que les interesa realmente, y por eso digo, no solo que han reactivado aquello que con esta poderosa movilización de octubre se detuvo, lo reactivaron y lo recargaron, digamos, ¿sí, no? Es bastante más grave lo que están haciendo ahora. Han aprobado una ley que no tenía nada que ver con la emergencia, la otra aprobaron dos en estos días, ¿no? La una habla de este estado de excepción, de esta especie de dictadura empresarial sobre los trabajadores. Y la otra aprueba una serie de medidas que nos devuelven a algo que el Ecuador ya vivió hace algunas décadas, que era poner límites a la inversión pública en el ámbito social. Eso no había ocurrido en los últimos años, y ahora, en los últimos 15 años, y ahora han vuelto a poner límites a la inversión social. Entonces, de lo que nos habla esto es de que precisamente la arremetida fue como esperar un momento nada más después de la respuesta del pueblo en octubre para reactivar esto. Esto iba a ocurrir, es decir, digamos, en el balance que uno podía hacer poco tiempo después de lo de octubre, mi perspectiva personal es que lo de octubre fue una victoria pírrica de los sectores sociales, porque costó mucho y se logró muy poco. Apenas se centró toda la discusión en torno al decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles, es decir, que subía todos los combustibles, y toda la disputa política se centró ahí. Pero si uno recoge cuál fue el espíritu de la protesta en octubre, es muy claro que el espíritu de la protesta no era, más allá de lo que ciertas dirigencias y ciertos asesores interpretaron, el espíritu de la propuesta no era no nos suban el combustible. El espíritu de la propuesta era no queremos más neoliberalismo, paren con el neoliberalismo, porque ya los efectos del neoliberalismo se empezaban a sentir. Han habido despidos masivos en el sector público, que eso estaba mucho antes de la pandemia. Por poner un ejemplo entre los muchos otros efectos, las tasas de desempleo han subido, la pobreza se ha incrementado, la desigualdad ha vuelto a... Habíamos tenido unos años en que disminuimos la desigualdad y otra vez hemos vuelto a las cifras históricas de desigualdad. Y lo que dijo la gente en las calles en octubre fue, cambien de modelo, paren con el neoliberalismo. Y sin embargo, se veía venir, o sea, en el horizonte, antes de la pandemia, se veía venir que el gobierno solo congeló su programa por un tiempo e iba a buscar las condiciones políticas adecuadas para volver a lanzarlo. Lo que era inimaginable hasta hace 2 meses es que iban a aprovechar una catástrofe que, según los cálculos más objetivos, habla de aproximadamente 10.000 muertos solo en la ciudad de Guayaquil. Y aprovecharon esa catástrofe sobre la cual no hicieron nada y frente a la cual no pudieron responder para recrudecer su agenda neoliberal. Es realmente una distopía siniestra la que estamos viviendo en el lugar. David, volvamos a la que ya mencionaste, la ley de apoyo humanitario. Y pues ya mencionaste también quiénes ganan, ¿no? A quién se está beneficiando. Pero también ayúdanos a precisar quién pierde y qué está perdiendo si esta ley entra en vigencia. Bueno, indudablemente ahí quienes vamos a pagar en general el costo de toda esta crisis que ya provocaron antes y de los efectos que además la pandemia tiene sobre ella, es la clase trabajadora entendida en un sentido amplio, ¿no? Que es como a mí me gusta entender a la clase trabajadora. Es decir, los que somos asalariados en un sentido muy, muy amplio, inclusive la gente que tiene que salir a la calle, lo que estamos viendo también en Ecuador y bueno, en otros lugares del mundo, la gente que no puede quedarse en la casa porque tiene que salir a ganar el pan todos los días en la calle. Es decir, es esa gran porción de la población ecuatoriana la que va a tener que pagar el costo, que va a ser un costo muy alto.
Como ustedes saben, las estimaciones para este año respecto al crecimiento económico en el caso del Ecuador son de las peores de la región. Se habla de un posible crecimiento, la CEPAL habla de un posible crecimiento del 8%, que es muy grave. Esto va a tener efectos muy severos en el empleo, para empezar, es decir, vamos a tener una disparada del desempleo muy probablemente. Y el problema mayor es que la agudización del neoliberalismo lo único que va a hacer es seguir deteriorando las posibilidades de que la sociedad responda desde sus lógicas de solidaridad, desde un tejido social mínimamente sostenido, digamos, en medio de la crisis, y con un Estado que se va replegando y que cada vez es más débil y tiene una incapacidad total de responder. Como digo, el Ecuador está en las antípodas de lo que está haciendo la discusión en otros lugares, ¿no? Mientras en otros lugares se están discutiendo cosas tan importantes como la renta humana básica en una situación como esta, en el Ecuador en lo que se está pensando es en cómo desde el propio Estado se afecta y se precariza cada vez más las condiciones de trabajo. Los recortes en salud, los recortes en educación, van a continuar los despidos masivos en el Estado, en el sector público también. Es decir, yo tuve noticia, sí, medio de gente cercana, antes de que se apruebe la ley de apoyo humanitario. Un día, 2 días antes, varias empresas comunicaron a sus trabajadores que les iban a bajar el sueldo, ¿no? Supe casos en los que les bajaban el 20%, el 25% del sueldo. Antes, ¿sí? Lo que quiere decir que los empresarios sabían que la ley ya iba a ser aprobada. Y bueno, además, se ha creado un ambiente que es lo peligroso. En un Estado que no controla nada, quienes empiezan a tomar las decisiones son los empresarios. O sea, yo he tenido noticias, como digo, más de gente cercana, sobre todo, de empresas que empezaron a bajar los salarios de sus trabajadores hace un mes. Entonces, al final de cuentas, quienes van a pagar la crisis son todas esa amplia gama, como digo, y quienes les están pagando ya, ¿no? De los trabajadores, los pequeños empresarios, la cantidad de negocios pequeños que van cerrando porque no hay ningún apoyo del Estado. Que más es, digamos, con toda la complejidad que esto significa, ¿no? Es decir, no hay apoyo a los pequeños empresarios, los banqueros no han pensado, y bueno, el gobierno de banqueros no va a pensar jamás en eso, en disminuir, por ejemplo, las tasas de interés para poder sostener la economía de las pequeñas empresas y la economía solidaria, por ejemplo. Pero además, si promueves el desempleo, generas ese círculo vicioso de no hay quien apoye, compre, etcétera, a esas pequeñas empresas. Mientras, algunas estimaciones, por dar solo 2 datos, algunas estimaciones hablan de que solo en el mes de entre marzo y abril, ciertos sectores económicos del Ecuador sacaron alrededor de $800 millones de la economía ecuatoriana. Y además, lo que sabemos, en marzo se pagaron, en principio, porque además también es un gobierno que son algo así como unos amos de las mentiras, ¿no? En principio nos dijeron que habían pagado alrededor de $300 millones de deuda externa, en medio de la crisis, con los cadáveres en las calles de Guayaquil, y el gobierno decidió pagar deuda externa, para después decir que no tiene plata y que tiene que empezar a recortar a los trabajadores, a la educación y a todo el sector social. Y después nos enteramos, además, que no solo pagaron esos 300 millones, los cálculos son que se pagaron alrededor de 700 y algo más de millones de dólares en deuda externa. Las prioridades del gobierno son clarísimas, es decir, aquí no solo que no están perdiendo ciertos sectores, están ganando. Mientras las clases trabajadoras, los sectores populares, las clases medias, están pagando un altísimo costo de lo que va a significar, de lo que está significando ya y va a suceder después con la crisis que estamos viviendo. Oye, David, yo voy a meter un insert antes de la siguiente pregunta, porque, claro, uno dice, y tú nos lo ratificas, obviamente el sector empresarial es el sector beneficiado con todas estas medidas, pero el sector empresarial es muy heterogéneo. El empresario es el gran empresario, es el mediano empresario y es el pequeño empresario. Así que probablemente no todo el sector empresarial es beneficiado. Y digamos que los pequeños, probablemente muchos van a desaparecer y probablemente otros creativos como son los pequeños empresarios van a encontrar alguna fisura por donde sacar adelante su empresita. Los grandes ya sabemos. Los medianos, y lo digo también porque cerca hay gente que tiene empresas que no podrían llamarse chiquitas, pero tampoco son empresas grandes, están en el dilema, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con nuestra empresa? Y entonces pueden
fácilmente pensar, bueno, menos mal ya no tenemos que garantizarles tantos derechos a nuestros trabajadores, menos mal nos alivian esa carga laboral, menos mal, ¿me explico? Y convertirse funcionales a las medidas que se están tomando. ¿Cómo ves tú eso? Porque ahí no todo es igual. Bueno, sí es uno de los graves problemas de sociedades como las latinoamericanas en general, pero particularmente como la del Ecuador, que los empresarios medianos, ahí tienes mucha razón en que no se les puede meter en el mismo saco de los grandes empresarios, porque además hay una diferencia para mí de fondo, casi estructural, ¿no? Los que son creativos, que innovan, que tratan de generar industria en el estricto sentido, suelen ser los medianos empresarios. Sobre todo en el Ecuador, eso es histórico. Mientras los grandes empresarios son rentistas. Los grandes empresarios no producen nada. Por eso es que no les interesa sostener la economía y el mercado interno. A quienes sí les debería interesar sostener la economía nacional, el mercado interno, y por eso el empleo, debería ser precisamente el sector de los medianos empresarios. Durante los años del gobierno de Rafael Correa, cuando se intentó llevar adelante, digo, no puede estar en contra, a favor, etcétera, pero había un proyecto de desarrollo endógeno, muchas de estas empresas medianas empezaron a crecer porque se generó una lógica de acumulación interna, ¿no? Y un mercado interno basado principalmente en el empleo dirigido especialmente a la clase media y en menor medida a los sectores populares, sobre todo a la clase media. Eso es lo que se ha desmantelado en estos años y eso es lo que se va a agudizar de aquí en adelante. Pues claro, lo usual, por cuestiones más bien ideológicas, es que los medianos empresarios se pongan de lado de esos rentistas que son los grandes empresarios y no logran, es muy difícil que identifiquen que sus intereses respecto de los intereses de los grandes empresarios no solo que son distintos, son contrapuestos. Porque mientras a los grandes les interesa que haya mayor desempleo, un saqueo de los recursos públicos para poder apropiarse de esa riqueza y sacarla fuera, que es lo que hacen, lo que están haciendo en este preciso momento, a los empresarios medianos, en cambio, les interesa que en lugar de que cada dólar que produce la economía ecuatoriana se vaya fuera a alguna cuenta, en alguna offshore o alguna cosa parecida, se quede en el Ecuador y circule entre los distintos sectores sociales para poder consumir sus productos. Pero claro, esto podría parecer muy sencillo, es muy difícil, porque buena parte de esos sectores, e inclusive de la clase media, son los que han sostenido a este gobierno, creen en su mensaje absolutamente ideológico y no miran cómo sus propios intereses están siendo afectados. Yo creo que esa precisión que has hecho, Nancy, es muy importante. O sea, efectivamente, quienes también van a pagar la crisis son esos medianos empresarios. No les sirve de nada el ahora precarizar a sus trabajadores, o sea, pagarles menos salarios, aflojar ciertas seguridades sociales. No les va a servir de nada si eso incrementa el desempleo y nadie puede comprar sus productos. Es tan sencillo como eso. Ok. David, el discurso oficial, ¿no es cierto?, afirma que no hay otras alternativas, que lo que se está tomando es lo único que se puede hacer. Pero en tu criterio, ¿no es cierto?, ¿hay otras alternativas? ¿Cuáles serían? ¿Qué se requeriría para implementar otras alternativas? Bueno, yo ahí voy a tener una mirada un poco más global y más, no quiero ser presuntuoso, no voy a decir profunda, pero un poco más detenida. Lo que pasa es que en realidad, a ver, nos estamos cuestionando a nivel mundial si este diseño social que llamamos capitalismo nos sirve. Es decir, ¿para qué nos sirve el capitalismo si en una situación de crisis como la actual el capitalismo no puede dar respuestas y más bien muestra sus enormes vulnerabilidades? Es decir, además las empresas nos chantajean, nos ponen en una situación de escoger entre la salud o la economía, que es una tontería, la vida o la economía, que es una tontería. Es decir, ¿qué clase de sistema es ese? Y digo, hay toda una discusión, lo sabemos, a nivel desde lo filosófico hasta lo político concreto, sobre qué se hace frente a esta vulnerabilidad, frente al hecho de que el mercado no puede responder, así de sencillo, ¿no? Y no estoy pensando en Nicolás Maduro, en Díaz-Canel, estoy pensando en Bill Gates, que es quien dice, señores, acá tenemos que parar porque esto no funciona. El mercado puede encargarse de ciertas cosas, otras cosas de las cuales el mercado no puede encargarse. Entonces digo, eso, que Bill Gates diga algo así, ya nos muestra que aquí hay en el mundo, hay una discusión un poco más global. Entonces, claro, vistas así las cosas, digo, hago esta digresión para ver que no es tan fácil decir hay alternativas y respuestas claras frente a lo que estamos viviendo, ¿no?
Es más, yo diría que hay cuestiones muy paradójicas frente a esto. O sea, por un lado, lo habremos visto, más allá de que el encierro a ratos puede atosigarnos y todo, pero creo que haber frenado un rato, y con los costos humanos que esto tiene, pero digamos, dejando de lado eso, y para el caso ecuatoriano que ha sido tan doloroso, pero dejando de lado un momento, haciendo un pequeño paréntesis y viendo qué ha pasado con la vida en este momento, hay que parar un poco el ritmo de todo esto, parar un poco el aceleramiento en el que vivimos, ver cómo se han despertado lógicas de solidaridad. En el caso ecuatoriano, frente a la inacción total del Estado, de pronto hay gente que reparte alimentos, recoge cosas para la gente que está en peor situación. Entonces está este otro lado, que ahí de manera incipiente, embrionaria, yo no creo que ahí esté nada acabado, pero que nos habla de que es posible organizarnos de otra manera, que es posible tener ciertos principios básicos de solidaridad práctica, además, no retóricas, no demagogia, sino concretamente, ¿no? He conocido, por ejemplo, médicos que han decidido ir a barrios por su cuenta, ¿no? Organizarse e ir a barrios por su cuenta, porque el gobierno no hace eso, a monitorear a gente en situación de vulnerabilidad. Entonces eso nos habla de que podríamos organizarnos de otra manera. No nos deja ver así, vislumbrar una pequeña luz de que podríamos organizarnos de otra manera. Pero sin embargo, las respuestas que vemos a todo nivel son muy limitadas en relación a eso. Más o menos es como entre o seguimos con el neoliberalismo porque no nos importa la salud y la vida de la gente, sino que siga habiendo ganancias y aquí no importa si se mueren unos cuantos miles, lo que necesitamos es seguir asegurar que tenemos ganancias para las grandes empresas. Y por otro lado, creo que ha habido la vía de buscar una salida poco moderada frente a eso, que ha sido la de aplicar medidas como la renta humana básica, como retomar el rol del Estado, etc. Me parece que sin duda las salidas están por una especie de combinación entre estas formas más espontáneas con las que la sociedad se organiza y lo que hacen los estados fuertes que están pensando en salvaguardar primero la salud, la vida, etc., ¿no? Aunque creo que esta última respuesta es todavía insuficiente. O sea, me parece que, porque tengo la sensación de que mucha gente lo está reduciendo a ¿son los neoliberales o son los reformistas neokeynesianos progresistas, como se dice ahora? Yo creo que la situación nos está llevando a pensar que sí, vamos a optar, si esta es la elección, vamos a optar quienes pensamos un poco en la justicia social, en la necesidad de salvar la vida antes que las ganancias de las empresas, vamos a optar por la vía reformista, progresista, como queramos llamarla, pero a mí personalmente me parece que termina siendo insuficiente por la gravedad de la crisis. La crisis que estamos viviendo, a ratos yo tengo la sensación de que no la estamos dimensionando suficientemente. La crisis que estamos viviendo es muy profunda y es necesario tener mayor creatividad que decir solamente necesitamos algunas medidas redistributivas y un Estado un poco más fuerte. Me parece que obviamente ese es un muy buen punto de partida, retomar esa mirada, pero es eso, un punto de partida. Creo que las consecuencias y los efectos de esta crisis nos van a obligar a pensar en salidas un poco más profundas y un poco más de largo plazo sobre lo que está ocurriendo. Pero que tienen que ver con la política, además, o sea, con la posibilidad de cómo está distribuido el poder político. No puede ser que mientras el señor Bezos está volviéndose un multimillonario, no sé qué historias, a raíz de la crisis, acá en nuestros países no tengamos, la gente tenga que salir a ganarse unos dólares en el día arriesgando su vida porque no tiene las condiciones para quedarse en casa. Pero sin embargo, digo, en ese marco, si tomáramos solo la región, de todas maneras podemos ver que en los contrastes de cómo han manejado y de qué tipo de políticas tienen los gobiernos, hemos visto con toda claridad cuáles son las vías. O sea, hagamos un contraste rápido entre Ecuador y Argentina. Argentina, que Alberto Fernández tiene 5 meses en el poder, bueno, 6 casi, pero recibió una economía destrozada, ha manejado con una política distinta a eso, y Argentina, que tiene mucha más población que el Ecuador, ha logrado mantener con cierto control con todos los problemas que siempre esto supone, pero las cifras son completamente distintas a las del Ecuador. Y eso muestra que entonces era posible tener otras vías. Era indispensable antes de la pandemia. El gobierno de Argentina se sentó con los acreedores internacionales a negociar y a decirles lo obvio. Ustedes contribuyeron a destruir la economía argentina y ahora no podemos pagarles. El problema con el Ecuador es que es muy difícil
que tengamos un gobierno que haya sido capaz de hacer eso antes, de hacerlo durante la pandemia y peor, de hacerlo después, es un gobierno que está absolutamente entregado a los intereses de la banca, particularmente de la banca nacional y de los organismos financieros internacionales. En medio de la pandemia, cuando el propio Banco Mundial, el propio FMI han recomendado que se podrían rever los términos del endeudamiento, el Ecuador, como hemos dicho ya, decidió pagar su deuda externa sin negociar casi nada. Entonces, es claro que aprovechar, digamos, la es muy importante. Solo quisiera hacer un contraste más para cerrar un poco esta idea que me parece importante, porque ciertos sectores de derecha han insistido en aquello de que el Perú, al inicio de la pandemia, mostraban al Perú como un ejemplo, sobre todo por esta idea de que el Perú tenía ahorros, reservas internacionales y no sé qué, tenía mucha plata guardada y entonces estaba respondiendo muy bien a la pandemia. Pero claro, eso aguantó un par de semanas y el Perú se disparó en contagios y muy posiblemente tendrá efectos muy críticos. Y ojo, porque además si uno seguía las noticias del Perú en esas primeras semanas, funcionarios del propio gobierno estaban conscientes que había que echar mano de las reservas para tratar de sostener a la gente en su casa, porque el sistema de salud en el Perú es muy precario. Y ellos sabían que si no lograban contener de alguna manera a la gente en sus casas, el sistema de salud iba a colapsar, que es lo que ha ocurrido en el Perú. Lo cual nos devuelve sobre esto es que son principios fundamentales de cómo nos organizamos para vivir en común los que están en juego. ¿De qué nos sirve tener una bóveda llena de billetes y de dólares en una crisis como esta, cuando lo que necesitas son hospitales, médicos, capacidad del Estado para poder responder a necesidades tan básicas como la alimentación de la población y sobre todo coordinación? Digo, bueno, perdón, me he alargado un poco más, pero pongo un último ejemplo. Y con eso, en el caso ecuatoriano, que es lo que he podido ver de cerca, acá, en una medida que a mí me pareció como casi una imagen de esta incapacidad de organizar el esfuerzo colectivo, que es para lo que deberían servir los estados. Acá se ha privilegiado que funcionen los supermercados mientras se cerraba y se reprimía a los vendedores de los grandes mercados de pequeños comerciantes en la ciudad de Quito, por ejemplo. Y en Quito, que ha sido como las ciudades de las que mejor se ha manejado la pandemia. Pero en lugar de que estos mercados, que son mercados de gran distribución entre pequeños y medianos negocios de alimentos, en lugar de coordinar, y además los mercados están muy bien organizados, tienen organizaciones y asociaciones que funcionan desde hace décadas. El gobierno podía organizar esto, además con el transporte de alimentos, con proveedores de unidades de pequeña producción campesina, etcétera. Se podía hacer mucho para proveer alimentos a los sectores más vulnerables. Y no, algunos mercados se cerraron. Y la gente está sin saber qué hacer, la gente que trabajaba en esos mercados, mientras los supermercados siguen funcionando. ¿Por qué los supermercados siguen funcionando y los mercados de pequeños y medianos comerciantes no? Entonces, ahí volvemos, insisto, sobre esto, perdón si me pongo un poco filosófico, digamos, pero volvemos sobre esto de los principios básicos a partir de los cuales organizamos nuestra vida en común, que creo que es lo que la pandemia nos ha puesto enfrente, ¿no? En nuestras narices, ¿no? Aunque algunos no lo quieran ver. Sí, y justamente sobre ese vivir en común, miremos un momento la base social, las bases sociales. ¿Cómo harías tú una descripción del momento que viven los movimientos sociales en este momento y cuáles son sus retos hoy? Bueno, para el caso ecuatoriano, la situación que viven los movimientos sociales es muy crítica porque están pagando caro sus propios errores. En el caso del Ecuador, a ver, ahí recapitulemos un poco, ¿no? Bueno, también esto es conocido a nivel internacional, pero claro, como vimos en otros países, mientras la derecha volvió al poder, en muy pocos casos por elecciones, la mayoría de los casos por golpes blandos, como en el Brasil, o golpes fuertes, como en Bolivia. En el Ecuador, como es conocido, la derecha volvió al poder por una estrategia de caballo de Troya, como la que se aplicó en el caso del movimiento del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Y ese viraje político, esa traición política, como la ha llamado el correísmo, tuvo una clave, que fue una ruptura al interior del partido, y la facción que se quedó con Lenín Moreno logró articular una muy amplia coalición
lo que podríamos llamar como la coalición anticorreísta, es decir, la coalición de todos los sectores que estuvieran en la oposición al gobierno de Correa, con una clara agenda desde el principio, ¿no? La agenda era volver a la vieja forma del Estado ecuatoriano, un Estado, sobre todo un Estado débil, sobre todo basado en el reparto de pequeños y grandes espacios de poder a distintos actores sociales, eso es histórico en el Ecuador, y volver a la agenda neoliberal. Los signos, apenas se dio este viraje, los signos de que el gobierno de Moreno, con esta alianza, esta gran alianza, una muy gran alianza, iba a ir hacia allá, eran muy claros. Y para las organizaciones sociales, ¿cuál fue el problema? Es que particularmente sus dirigencias decidieron sumarse a esta alianza y decidieron colaborar y contribuir en ese proceso de desmantelamiento del Estado. En octubre, por ejemplo, es bastante sabido que en octubre, el levantamiento de octubre no se da tanto por la alta dirigencia del movimiento indígena y de otros sectores sociales, sino más bien por la reacción de las bases, ¿no? O sea, son las bases las que presionan frente a la arremetida de los neoliberales por la necesidad de salir y obligan a una ruptura. No olvidemos que CONAIE, la más importante organización indígena del Ecuador, hasta unos días antes del levantamiento de octubre tenía funcionarios en el gobierno. O sea, tenía destacados dirigentes que, con mucha tristeza, debo decir, para quienes hemos seguido la trayectoria del movimiento indígena, formaban parte de este gobierno cuando este gobierno ya estaba aplicando un paquete neoliberal, un paquete de medidas neoliberales desde hace mucho tiempo atrás. Me parece que esa alianza sin beneficio de inventario con la derecha a los movimientos sociales les costó muy caro, porque además, con lo que ocurrió en octubre, que digamos el debate ha sido, en octubre se podía presionar más por una salida o por una salida del gobierno o por un viraje de su política más radical, y la dirigencia decidió restringir la negociación solo al decreto de las gasolinas, y algunos sectores, principalmente el correísmo, pero otros también, han interpretado eso como haberle echado una boya de salvación al gobierno de Moreno, y que lamentablemente meses después nos está costando lo que nos está costando. Es decir, a mí me parece que a nivel durante octubre, la dirigencia, sobre todo el movimiento indígena, ¿no? Porque de otros sectores sociales como los trabajadores, mientras en octubre mismo los sectores de las centrales sindicales estaban sentados negociando con el gobierno, mientras el gobierno reprimía al pueblo que protestaba en las calles, por ejemplo. Pero en el caso de la dirigencia indígena, después de octubre, quedó bastante bien posicionada en la opinión pública, digamos, ¿no? No en la favorable al gobierno, que es la de los grandes medios, pero digamos que en la representación de la mayoría de la gente había una buena imagen. Lamentablemente, este error estratégico, mi modo de ver, porque además un poco el argumento fue, no vamos a favorecer al movimiento de Correa, entonces negociamos con el gobierno, salvemos de la vida, y nadie iba a imaginar que íbamos a tener que afrontarlo de estos meses, digamos. Pero hubimos varios, me incluyo, que dijimos que era una estrategia equivocada porque le iba a costar al movimiento indígena. Es decir, porque se veía que el gobierno, lo que decía yo hace un momento, solo detuvo un momento su agenda, la iba a reactivar, y cuando la reactivaba el movimiento indígena iba a quedar en una muy mala posición, la dirigencia particularmente. Entonces, en esa situación, me parece que lo de octubre diluyó, con esa negociación, diluyó ese acumulado de fuerza que se vio en el levantamiento de ese mes. Como sabemos, es muy difícil, levantamientos así, estas condensaciones de la fuerza popular en la calle, no ocurre cada mes, no ocurre cada 15 días. O sea, tienen que haber condiciones muy, muy, muy particulares para que pueda ocurrir una emergencia como esta. Yo lo había señalado inclusive antes de la pandemia. En ese momento, antes de la pandemia, lo veía muy difícil que ante una nueva arremetida del gobierno pueda recomponerse la capacidad de movilización que tuvimos en octubre. Peor aún con la pandemia, y ese es el problema actual. O sea, con la pandemia, con el encierro, con todo esto, la posibilidad de reacción de los sectores populares es muy difícil por esta difícil situación de las organizaciones sociales. Y por otro lado, yo señalaría también que me parece que del lado de lo que fue el gobierno de Correa y su movimiento político, también están pagando lo que fue un pecado original casi del correísmo, ¿no? Carecer de organización social. O sea, el correísmo nunca tuvo organización social,
y tienen capacidad de respuesta en este momento. Es decir, se peleó además con las organizaciones sociales, lo cual para mí fue un grave error del correísmo, pero además se peleó y no promovió ningún tipo de organización de otra naturaleza, lo cual es muy problemático. Por ejemplo, en este momento, en el Ecuador no hay capacidad de respuesta de ningún tipo de organización sindical, porque las organizaciones sindicales no crecieron, no aumentaron, son muy pocas a nivel de trabajadores en el ámbito privado, son muy pocos los que están sindicalizados. Las centrales sindicales no son fuertes, no tienen capacidad, no tienen un peso político real. Y en los años del correísmo, aunque se mejoraron condiciones, etcétera, uno de los puntos ciegos de ese proceso es que no se promovió la necesidad de la organización de estos sectores. La organización de los trabajadores públicos, por ejemplo. Para el gobierno de Moreno ha sido sumamente fácil despedir y sacar a los trabajadores del sector público. Es la sociedad, porque hay mucho malestar y hay mucha indignación, y los estudiantes han salido a la calle, los estudiantes universitarios, porque se está recortando el presupuesto de las universidades. Pero como sabemos, no hace falta solamente indignación, es necesario tener organización para poder resistir y para poder confrontar y pelear. Y eso es lo que el Ecuador difícilmente tiene, salvo las bases del movimiento indígena que están ahí, pero insisto en que me parece que por las condiciones es sumamente difícil que pueda tener algún tipo de respuesta, al menos en este tiempo. Habrá que ver cuando se levante cuando se levante el aislamiento y demás, ¿no? David, en esa panorámica que dibujas, ¿no es cierto? ¿Qué escenarios avisoras tú en el corto y en el mediano plazo? A ver, en el corto y en el mediano, la verdad, creo que el escenario es más o menos el mismo. Ahí no soy muy optimista, tengo que reconocerlo de entrada. Y por una razón, porque el tema es que este gobierno, con esta estrategia, con esta coalición que hizo que todo el mundo le apoye en su intento de desmantelar el gobierno, de tomar por asalto el Estado, etcétera, de desmantelar el Estado, el gobierno concentró muchísimo poder. Y entonces frente a lo que acabamos de comentar, una sociedad desorganizada que no puede canalizar sus reclamos, tenemos un gobierno con una gran concentración de poder. Una concentración de poder de corte autoritario. Ese también para mí es importantísimo aclarar, digamos que ese corte autoritario del gobierno no empezó en octubre. En octubre se manifestó muy violentamente con la represión de octubre, pero la tendencia autoritaria del gobierno viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando empezaron a tomar arbitrariamente el control de muchas instituciones del Estado y de la justicia particularmente. Entonces, y empezaron a promover una política de persecución sistemática a su principal opositor político, que es el correísmo, ¿no? Esto se ha extendido al movimiento indígena. Desde octubre se extendió también al movimiento indígena, y esta persecución tiene como focos centrales a estos dos sectores políticos y sociales, ¿no? Entonces me parece que es muy difícil que haya una trayectoria distinta, digamos, no me voy a poner tan pesimista, al menos en el corto plazo, ¿no? Porque además hay un acuerdo de base entre estos sectores, digo, en ese gran pacto del que hemos hablado, en donde los actores principales son los empresarios, o sea, ciertos sectores empresariales, digamos, sobre todo vinculados a la importación, la banca, las élites políticas, todas, las élites mediáticas, las grandes corporaciones mediáticas han sido prácticamente órganos de propaganda del gobierno durante todo este tiempo. Entonces, en ese gran pacto tienen una gran concentración de poder, y eso hace difícil pensar que haya una trayectoria distinta, porque en lo de fondo hay acuerdos básicos, es decir, mantener este control rígido del Estado, mantener esta tendencia autoritaria, es un acuerdo básico, nadie cuestiona esto, ¿sí? Ha habido ciertas refriegas internas en el gobierno en estas últimas semanas, ¿no? Ciertos sectores de gobierno que se han peleado con otros. Pero esto huele más a un reacomodo de posiciones dentro de este gran pacto que a una ruptura del pacto. El pacto no, yo personalmente creo que no está roto. Y la mejor prueba de que ese pacto no está roto es la aprobación de la ley esta, yo me resisto a llamarle de ayuda humanitaria porque es cualquier cosa menos eso, esta ley, y la otra, la ley de finanzas públicas, que es la que regula los montos de inversión social. La aprobación de estas leyes no muestra otra cosa que, más allá de que alguna gente vivió la ilusión de que podía haber
un quiebre en ese pacto de dominación, la aprobación de las leyes muestra que no, muestra que ese pacto sigue muy sólido. Algunos sectores añoran la ruptura del pacto de dominación porque en la experiencia ecuatoriana, cuando eso ocurre, los gobiernos se caen, ¿no? Es decir, se rompen los pactos de dominación y que además se rompen muy fácil. En la historia política ecuatoriana no han durado, son flor de un día, digamos, los pactos de dominación, duran muy poco y se rompen, pero son muy inestables. Bueno, preciso, eran muy inestables y muy débiles. Este gobierno, y esa es una cosa inédita, creo yo, o al menos muy, muy, muy rara en la política ecuatoriana, este gobierno ha logrado crear un pacto de estos distintos sectores estable y sólido. O sea, este pacto tiene casi 3 años y eso es muy raro en la política ecuatoriana. Y parece que va a perdurar por un buen tiempo más. Por eso es que mi posición ahí es que, al menos en el corto plazo, como decía, yo no veo posibilidades de que ese pacto realmente se rompa. Podría haber recomposiciones, podría haber hasta lo que se ha dicho estos días, yo cada vez creo que no, pero en estos días por estas disputas internas se habló de un posible cambio presidencial, ¿no? De que renuncie el presidente y asuma el vicepresidente el mando del Estado. Inclusive podría pasar eso, pero a mí me parece que en lo de fondo hay un acuerdo y hay un consenso entre todos los sectores de ese gran pacto que no va a alterarse. Yo no he visto a ninguno de esos sectores, más allá de sus refriegas internas y de sus apoyos mediáticos y todo, no he visto a ninguno de esos sectores cuestionando la agenda neoliberal del gobierno, por ejemplo, y la agudización de la aplicación de esa agenda. Y me parece que se quede quien se quede, mientras eso se mantenga, la proyección no, hacia el corto plazo al menos, como decía, no nos deja ver algún atisbo de que podría haber un cambio, un viraje o al menos una revisión de la política del gobierno. Y lo otro es que se mantendrá esta condición de, por decirlo de manera elegante y amable, esta condición de democracia restringida que estamos viviendo. Una de mis dudas, por ejemplo, porque creo que uno de los objetivos que tenemos como país es recuperar la democracia, una de las dudas que yo tengo personalmente es de que hayan elecciones libres en 2021. En 2021 deberíamos tener elecciones. Cada vez yo tengo más dudas de que esas elecciones sean libres y democráticas. Y es muy probable que se hagan, si es que se hacen, bajo control un control muy rígido de este pacto de dominación para asegurar una transición controlada. Y si no, estará la deriva boliviana, que a mí me parece que el mismo que le escribe el libreto a Moreno, le escribe el libreto a Áñez. Es decir, hay unas similitudes enormes en cómo manejan políticamente el control del Estado en ambos casos. Entonces, digo, para no ser tan pesimista, insisto, quizá en el mediano plazo esto pueda cambiar, pero en el corto plazo lo veo muy difícil. Muchas gracias, David, por este extenso y muy preciso análisis de este momento tan realmente dramático para el Ecuador. Esperemos que la esperanza, valga la redundancia, venga del lado de la gente sencilla, del lado de los colectivos, de los jóvenes, en fin, veamos por dónde y alentémosla, porque no nos queda más que alentarla en esta coyuntura tan difícil. Te agradecemos muchísimo, David. No, a ustedes un enorme placer haber estado en presencia. Chévere. Muchas Chao. gracias. Chao, que estén muy bien. Chao.